Entonces fue una muy buena palabra y también fue un oasis en medio de esta serie que estamos en el libro de Judas. Por favor, abrimos nuestra Biblia en el libro de Judas. Judas tiene apenas 25 versículos. ¿Se imagina si Judas hubiese escrito 5 capítulos? No hubiese quedado mono con cabeza. Pero aquí 24 versículos, gracias, le bastaron para decir una gran verdad que para nosotros es muy importante hoy en día. Bien, nosotros ya hemos visto 3 semanas de Judas. La primera semana fue un vistazo general del libro. La primera semana fue lo que se conoce como la introducción, que es del versículo del 1 al 4, y la semana anterior vimos los falsos maestros, y eso va desde el versículo 5 al 16. Y hoy día, hermanos, vamos a tocar un tema realmente importante. ¿Se mueve, no? A ver, ¿se está moviendo, no? Ahí sí, ya. Realmente un tema muy importante, que es la fe verdadera. La fe verdadera, hermanos. ¿Cómo la fe verdadera entonces tiene que haber una fe falsa? Bueno, indudablemente. Indudablemente. Y en medio de la falsedad está la verdad. No es lo contrario, no es que en medio de la verdad se encuentre la falsedad. Es que la falsedad, porque la falsedad aparenta ser verdad. Y ahí está escondida la verdad, dentro de la falsedad. Vamos a leer el versículo 17, el 18 y el 19, hermanos, y me gustaría que lo leyéramos en voz alta, fuerte, decidida. Vamos a leerlo. Lo leemos en el nombre de Jesús. 1, 2, 3. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Gloria al Señor. Wow. Pero vosotros, amados, está hablando Judas a la iglesia, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Hermanos, hoy exploraremos juntos el tema de la fe verdadera. La carta de Judas en el Nuevo Testamento nos brinda una valiosa enseñanza sobre este tema vital para nuestras vidas como creyentes. En Judas 17 al 19, el autor nos advierte sobre la presencia de falsos maestros y nos exhorta a mantenernos firmes en la fe verdadera. Estoy aquí en la introducción. Este mensaje, versículos 17, 18, 19, es una llamada urgente, hermanos. Es urgente. Si usted pasa este mensaje como uno más, usted está en problemas.
ya que es una llamada urgente y es relevante para nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos en medio de una sociedad engañosa, falsa. En nuestro mundo actual estamos expuestos a la multitud de enseñanzas y filosofías que tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito de ese? Es el desviar nuestra fe y alejarnos de la verdad de Dios. Hay preparado, hermanos, un millar de recursos bélicos espirituales para luchar contra nuestra fe cristiana, bíblica. Los falsos maestros se levantan con palabras persuasivas y de aparente sabiduría. Y hermanos, tenemos que tener mucho ojo con eso, porque entre nuestras iglesias se levantan también, que aparentemente son sabios, pero su objetivo es socavar, o sea, es escarbar y hacer un hoyo para que se caiga el fundamento de nuestra confianza en Cristo y en su palabra. En este pasaje, Judas nos insta a recordar las palabras de los apóstoles, quienes nos advirtieron sobre la aparición de falsos maestros. El llamado es a mantenernos firmes en la fe verdadera. Ahora, esta fe verdadera tiene características que las vamos a ver. A lo largo de esta exposición, exploraremos las características de la fe verdadera y las consecuencias de seguir a estos falsos maestros. Hermanos, hoy es un día para fortalecer nuestra fe. Hoy es un día para que tu fe salga fortalecida y recordar que la fe verdadera es un tesoro invaluable. Gloria a Dios. Bien, hermanos, dispongamos nuestras mentes y corazones que estén abiertos para recibir la enseñanza y así nuestras vidas sean transformadas por el Espíritu Santo y el poder de Dios. Amén. En los versículos 17 al 19 de la carta de Judas, el autor exhorta a los creyentes a recordar las palabras de los apóstoles que habían dicho anteriormente sobre los falsos maestros de los últimos tiempos. Vamos a ver el desarrollo de esta exposición bíblica, expositiva, y el primer punto es la fidelidad a la enseñanza apostólica, que es el verso 17. El segundo punto, veremos la corrupción de la verdad, que es el verso 18. Hermanos, se lee bien, ¿no? ¿Sí? ¿Atrás se lee bien? Aleluya. Tercer punto que veremos será la decadencia espiritual que aparece en el verso 19. Bien, los invito entonces a explorar esta carta, este pasaje. Iremos por el primer punto, la fidelidad a la enseñanza apostólica. Judas exhorta a los creyentes ¿a qué? Dice, verso 17, lo leemos en voz alta, dice, pero vosotros, amados, eso es importante, deténganse ahí, pero vosotros, ese pero es un conector que está hablando antes, habló del versículo 5 al 16, habló sobre los falsos maestros, ¿cierto? Habló sobre los falsos maestros, sobre las características de los falsos maestros. Pero ahora le dice a la iglesia, pero ustedes,
Al contrario, ustedes deben. Eso es importante, hermanos. Es importante siempre la palabra, los conectores, ¿cierto? Y ese conector, el pero es importante. Pero vosotros, amados, ¿qué dice? Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero es tener memoria. Tener memoria. Esto, tener memoria, ¿a qué se refiere? Hay un dicho mundano que dice que los caballeros no tienen memoria. Es muy mundano eso. Porque los caballeros sí tienen memoria, hermanos. Y al contrario, la iglesia y nosotros tenemos que tener memoria. Hace referencia de una palabra técnica que la tengo que decir, que hace referencia del verbo aoristo pasivo imperativo, que hace que se lea literalmente así: sean recordados. Sean recordados. O sea que es que lo que tienen que recordar ya se les dijo, ya está en su mente, ya está en el archivo. Solo tienen que abrirlo. Es como cuando en un computador usted tiene las imágenes, tienes imágenes, hermano, de hace 20 años, o desde hace 10 años fotografías, y usted hoy día en la tarde se le ocurre abrir esas imágenes. Esas imágenes estaban en el computador. Usted las trajo a la memoria. O sea, traerlas a la memoria es traerlas al presente. Hay muchos que toman la escritura, que toman la exhortación apostólica y la toman, la estudian, la leen, pero no la traen al presente. La leen como algo pasado, como algo necesario para estudiar, algo necesario para pasar el seminario, para estudiar la maestría, para ser un doctor, pero ahí paran. Hermanos, eso puede suceder con el diseño gráfico, puede suceder con el doctorado, puede suceder con una carrera de ingeniería, aunque no se debería, siempre uno debería estudiar. Pero lo que nos puede suceder, hermanos, es que haya una parálisis de estudio. Uno constantemente debe estudiar, debe ser un estudio constante de la palabra de Dios. Y este estudio constante es específicamente traer a la memoria las palabras de los apóstoles. La palabra apostólica. Es un imperativo. Es un imperativo. ¿Qué es lo que es un imperativo? Es un mandamiento. Una orden. Al recordar las palabras orales y escritas por los profetas y apóstoles. Gloria al Señor. Hermanos, es bueno que nos demos cuenta que vivimos en un mundo lleno de engaños y falsas enseñanzas cristianas. No estoy hablando de los testigos de Jehová, no estoy hablando de los mormones, no estoy hablando de los budas, estoy hablando de cristianos. De cristianos, hermanos. De cristianos que creen que su enseñanza es verdadera, pero cuando la ponen a la luz de la palabra se dan cuenta que no es así. Y son arrastrados por corrientes engañosas. Recordar las enseñanzas apostólicas implica ¿qué? Estudiar y meditar las Escrituras, donde encontramos las palabras y enseñanzas de los apóstoles. Los reformadores, hermanos, nosotros somos una iglesia reformada porque somos el legado histórico, recogemos el legado histórico de los reformadores que volvieron a la fuente de la palabra de Dios, que es precisamente la enseñanza apostólica, magisterial, canónica. Esas tres palabras son importantes, hermanos, que usted
las anote. Enseñanza apostólica, magisterial y canónica. No estoy hablando en trabalengua, estoy hablando algo que es claro. Apostólico porque es enseñanza de los apóstoles, que es la enseñanza que recogieron los reformadores. Magisterial porque se enseña. El magisterio justamente tiene la labor de enseñar. Usted sabe que la labor del pastor y maestro, ¿cierto? Es pastor y enseñador de la palabra. Y canónica. ¿Por qué canónica? Canónica porque respeta los 66 libros de la Biblia. Por ejemplo, si nosotros escuchamos a alguien que se dice apóstol, ahora que están de moda, apóstol, y este apóstol, y ellos también se llaman ellos también tienen un magisterio, ellos tienen maestros apóstoles, profetas. Pero ¿cuál es el problema de ellos? Es que no son canónicos, que ellos usan recursos extrabíblicos. ¿Y cuál es el recurso extrabíblico de los apostólicos proféticos? No es un libro, como el caso de los mormones, como el caso de Testigos de Jehová, sino que es la revelación, el sueño, el me dijo el Señor. ¿Es así? Es el carisma. Yo hablaba la semana pasada con el pastor Carlos Mena, conversamos todo el día, y ahí estuvimos conversando y hablando acerca de que el énfasis que yo tenía antes era en el carisma. Por eso nos llamamos carismáticos. Carisma. El carisma de la persona, en cómo hablaba, en lo que te hacía sentir, en lo que te producía, ¿cierto? Que te producía mariposas en el estómago, no sé. ¡Wow! Que se paseaba de aquí para allá y te hacía vibrar. Eso es carisma. Pero el carisma pasa. La palabra de Dios permanece para siempre. Aleluya. Segundo, algo importante tener en cuenta de la fidelidad a la enseñanza apostólica, la base sólida. ¿Qué es una base sólida? La enseñanza apostólica es una base sólida sobre la cual construimos nuestra fe y nuestro caminar con Dios. Vaya conmigo a Efesios 2:20. Y dice así Efesios 2:20. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Ahora este texto manipulado por los carismáticos, por los apostólicos proféticos, ellos dicen, ¿viste? Ahí dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero aquí está hablando de los apóstoles fundamentales, no de los funcionales. Los fundamentales son 12, ¿cierto? Son 12 y punto. Entonces está hablando aquí de el fundamento de los apóstoles y profetas, hablando en el sentido de que ellos escribieron la Biblia, escribieron el Nuevo Testamento. Entonces, la base sólida. Gloria al Señor. Bien, veremos unos fundamentos bíblicos en el versículo, en Hebreos 2, 3 y 4. Por favor, ábralo. No lo puse ahí porque no lo puse. No lo puse ahí porque... Amor, este blanco, rico, agua tibia, no sé, pero está rico. Está bueno, es en serio. Me llamó la atención. Aleluya. Ya, vamos a leer.
Leamos, hermanos, Hebreos capítulo 2, versos 3 y 4. Y este es un versículo que también se ha tergiversado mucho. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su santa voluntad? Gloria al Señor. Ahí, en este texto, nos enseña que la enseñanza apostólica, hermanos, radica principalmente en un tópico doctrinal. ¿Cuál es ese tópico doctrinal que dice ahí? La salvación tan grande. Amén. Una salvación tan grande y que no podemos descuidarla. Eso es lo que está diciendo, que el fundamento apostólico se basa en la salvación. Por eso, mis hermanos, los reformados siempre hablamos de la salvación. Las otras iglesias no hablan de la salvación. Es impresionante. Hablan de todo, pero menos de la salvación. ¿Por qué? Porque ellos dicen que ya fuimos salvos. Entonces no hay que hablar de la salvación. Pero aquí dice que la salvación no la podemos descuidar. Hay muchos ministros que han descuidado la enseñanza fundamental de la fe cristiana, que es la salvación, descuidando la predicación de la salvación con enseñanzas profanas acerca de cosas vanas y argumentos de la falsamente llamada ciencia, como escribe el apóstol en 1 Timoteo 6:20. La enseñanza de los apóstoles fue confirmada por Dios y aquí lo dice, ¿con qué? Con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Eso fue lo que confirmó que esta palabra es una palabra de Dios. Los milagros los usa Dios para confirmar su palabra. Por eso, hoy en día, el Señor puede hacer milagros, pero no es necesario los milagros porque su palabra está confirmada. Primera de Corintios, otro texto, está ahí, usted ya lo buscó, ¿no? 15 del 1 al 2. Yo se los pongo ahí para que lo busque. Dice, ahora voy a pedirle que algún hermano me lo lea. Primera de Corintios 15, 1 y 2. Ya. Primera de Corintios 15, 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¡Wow! ¿Ven lo categórico? Está diciendo que mucha gente cree en vano. Sí cree, pero cree banalmente porque no ha puesto su fe en el evangelio que los apóstoles predicaron. ¿Sabe cuál ha sido la gravedad que ha tenido el evangelio moderno? Es que en el 1900 más o menos empezó a ser predicado otro evangelio. Y un evangelio exitista, un evangelio centrado en las necesidades humanas,
Y desde ahí se desprenden todos los evangelios, del evangelio de la santidad, el evangelio de la prosperidad, el evangelio del decláralo, etcétera, etcétera. Y todos nosotros, hermanos, de cierta manera nos convertimos al Señor en ese evangelio. Por gracia de Dios nos convertimos, primero que nada. Porque no fue gracias a la iglesia, fue por gracia de Dios que perseveramos ahora. Y hay muchos hermanos que no perseveraron. ¿Por qué? Porque no creyeron. Porque no eran escogidos de Dios, primero que nada. Pero segundo, habían creído en vano. ¿Por qué habían creído en vano? Porque la enseñanza no estaba basada en la enseñanza apostólica. ¿Me entienden, no? ¿Qué importancia tiene la enseñanza apostólica, hermanos? Muchísima. Este versículo nos enseña que la salvación depende del Evangelio de Jesucristo, que es la enseñanza apostólica por excelencia, el cual consiste en el perdón de pecados y la justificación por medio de la fe. El apóstol dice que el Evangelio no fue predicado. Eso es importante, el Evangelio no fue predicado, el cual hemos recibido. Número 1, el Evangelio debe ser predicado. Amén. Número 2, el Evangelio siempre va a ser recibido por alguien. Número 3, el Evangelio verdadero siempre va a llevar a perseverar a la gente escogida. Y si por la obra del Espíritu Santo entendemos la palabra apostólica, el Evangelio, somos salvos. Amén. Ahora, ¿cómo ser fiel a la enseñanza apostólica? ¿Cómo ser fiel a la enseñanza apostólica? Aquí tengo unos tópicos. Primero, debemos leer y meditar la Biblia con regularidad. Esto ya parece majadero, porque todas las reuniones decimos lo mismo. Pero el apóstol Pablo decía, no me canso de repetirlo a ustedes, lo mismo todas las veces, ¿cierto? Porque nos olvidamos, hermanos. Tenemos que leer y meditar la Biblia con regularidad. Segundo, conectarnos con una iglesia que enseñe la verdad. Eso es importante, hermanos. Cuando nos cambiamos de ciudad, por ejemplo, y somos hijos de Dios, está muy bien lo que hizo el hermano, que él buscó una iglesia. Y gracias a Dios, parece que es buena, en el sentido espiritual. Tenemos que buscar una iglesia que enseñe la verdad. La iglesia puede ser muy linda, puede tener un equipo muy lindo de personas, de colaboradores, puede tener buena música, buen aire acondicionado, buenos asientos, bueno de todo, hermoso. Pero predicar una enseñanza falsa, usted tiene que desechar esa iglesia. Pero si usted, al contrario, va a una iglesia donde hay parada una fonolita con un piso de tierra y con unas piedras de asientos y predican la verdad, quédese. Aquí nosotros hemos avanzado, porque antes nos sentábamos en algo peor. En esas sillas que se abrían, ¿te acuerdas? Las blancas. Amén. Tercero, esto es importante para ser fieles a la enseñanza apostólica. ¿Lo lees? ¿Se alcanza a leer atrás, hermano Rolando? Dice, ser diligentes en discernir la verdad del error. Y dice ahí, ser diligentes. La diligencia implica laboriosidad, implica estar despierto,
implica estar entusiasmado. Y dice ser diligentes ¿en qué? En discernir. ¿Qué discernir? Dividir. Y usted tiene que ver la verdad del error, claro. Usted tiene que separar las aguas. Por algo dice, si no me equivoco, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, casi en los últimos versículos, dice, desechar lo bueno. No dice desechar lo bueno. Dice, claro, dice, no menosprecéis las profecías. Lo voy a leer mejor, lo voy a leer para no equivocarme. Pero dice como dice el hermano, dice, ahí está, no menosprecéis las profecías, versículo 19, 5:19, primera Tesalonicenses. Examinadlo todo, retener lo bueno. Amén. Esa tiene que ser nuestro eslogan, por decirlo de alguna forma. Examinarlo todo, incluso lo bueno, incluso lo malo, pero de ahí retener lo bueno, lo demás se desecha. Bien, vamos con el segundo punto, que me quedan 10 más. La corrupción de la verdad, verso 18. Dice, los que decían en el postrer, los que decían, 2 puntos, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Aquí, hermanos, yo me di cuenta de algo que no me había dado cuenta antes. Y es que está diciendo, el verso 17 dice, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. ¿Cierto? Las palabras que antes fueron dichas. Pero el 18 dice, ¿cuál palabra está específicamente recordando Judas? ¿Cierto? Yo no me había fijado en eso. ¿Cuál palabra? Bueno, ahí fue lanzada la profecía, una profecía apostólica, hermanos. Una profecía apostólica que fue profetizada por los apóstoles. Y dijeron, en el postrer tiempo habrá burladores. Gloria a Dios. Esta profecía, hermanos, es de autoría de los apóstoles del Cordero. Cuando hablo de los apóstoles del Cordero me estoy refiriendo a los 12 apóstoles. Y es lo que señala Judas aquí. Ella nos advierte, esta profecía, ¿qué es lo que nos advierte? Que estos burladores, según sus propias pasiones impías, se corrompen la verdad. Es importante entender las características y consecuencias de seguir a estos falsos maestros para no ser arrastrados por el engaño, hermanos. Ahora, el versículo 18 describe a los falsos maestros como ¿qué? Como burladores. ¿Qué es lo que son burladores? Escarnecedores, engañadores, que andan según sus impías concupiscencias. Ya voy a explicar. Esos falsos maestros son personas que no creen en la verdad del Evangelio y que buscan satisfacer sus propios deseos egoístas. Las palabras escarnecedores significa aquellos que se burlan. Estos falsos maestros se burlan de la verdad del Evangelio y tratan de convencer a los creyentes que es falsa. Mis hermanos, esto es grave. ¿Por qué? Porque los falsos maestros que se muestran como verdaderos, porque usted no va a encontrar a ningún falso maestro diciendo, yo soy el gran falso maestro. Al contrario, lo va a encontrar en un afiche con una cara así, diciendo, oh, el apóstol
el predicador. Y lo que va a encontrar ahí, va a encontrar que él se burla de la verdad del Evangelio. A ver, el burlarse de la verdad del Evangelio no es solamente decir que el Evangelio no es cierto, es predicarlo como si fuera verdad, pero no es verdad. Y hermano, eso es terrible, porque yo en el pasado cometí ese error. Yo predicaba como si fuera verdad lo que yo creía verdad, pero nunca lo había profundizado. Y el Señor me perdonó y me dio una nueva oportunidad y me permitió el Señor formar una nueva comunidad. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Entonces, por eso yo digo que es tan importante predicar acerca de Judas y de este mensaje, porque podemos hacer volver al pecador de su camino, del error de su camino, ¿cierto? Dice el pecador del error de su camino. Y hermano, que usted me está escuchando en Facebook y usted es una persona de esas ligas carismáticas, apostólicas, proféticas, es usted, tiene que darse cuenta, y si se está dando cuenta, porque yo sé que muchos se dan cuenta de que por ahí no va la cosa, pero tienen miedo de dejar sus iglesias, ¿cierto? Muchos tienen miedo de dejar a sus iglesias, ustedes y nosotros mismos también tuvimos miedo, tuvimos temor de años de relaciones personales, pero al fin y al cabo, lo que cuenta es la palabra de Dios, la enseñanza fiel a la palabra. Eso es importante, hermanos, es importante. Ahora, la palabra concupiscencia significa deseos egoístas. Estos falsos maestros están motivados por sus propios deseos egoístas y no les importa la verdad. Hermanos, yo he conversado en varias oportunidades con varios pastores amigos que yo tenía antes y me han dicho: Cristian, tú te volviste loco porque estudias mucho la palabra. Y yo creo que la estudio poco, debería estudiarla más. ¿Por qué? Porque ellos me dicen, son pastores y me dicen: te volviste loco, hermano. Algo te pasó. Y es como cuando ¿se acuerdan ustedes de Agripa? Con Pablo, cuando Agripa le dijo: las muchas palabras, las muchas letras te han vuelto loco. Bueno, sí, loco para Cristo, loco para el Señor. Pero mis hermanos, nos enfrentamos con muchas personas que son de nuestro lado, que son pares de nosotros, que son hermanos en la fe. No son primos, son hermanos en la fe. Pero ellos nos desechan por el conocimiento. Porque para ellos es más importante la profecía, más importante el sueño. Que el Señor nos ayude, hermanos. Y démosle gracias a Dios porque permanecemos en esta iglesia. Hermanos, yo le doy gracias a Dios porque el Señor nos permite estar aquí, me permite predicar su palabra. Gloria a Dios. A continuación veremos algunos puntos esenciales de aquí. Primero, la corrupción de la verdad es un peligro real para los creyentes. La corrupción de la verdad. ¿Qué es lo que es la corrupción de la verdad? Es la verdad falsa. Es la verdad corrupta. Es la verdad que se vende como verdad, pero no es verdad. ¿Me entiendes, hermano? ¿Cierto? Y eso, hermano, está en todos lados. En todos lados. De repente usted escucha a un pastor X que está hablando acerca de un versículo bíblico, va bien, va derechito, pero se tuerce.
se tuerce. La corrupción de la verdad es un peligro, no solo para el que la dice, sino para el que lo escucha, para los creyentes, nosotros. Segundo, los falsos maestros son personas deshonestas y manipuladoras. Hermano, esta es una verdad. Lamentablemente yo he conocido gente, y digo lamentablemente porque yo creía que eran buenas personas, pero son deshonestas. En el fondo son pastores, hermano, son ministros del Señor, pero son deshonestos y son manipuladores. Te manipulan las emociones para sacarte provecho. Está abierta la puerta si quieres salir, hermano. Tercero, su arrogancia y orgullo los lleva a rechazar la autoridad delegada por Dios. ¿Cuál es la autoridad delegada por Dios? El gobierno de ancianos. Estas iglesias, en su mayoría, no tienen gobierno de ancianos. Son independientes. Donde el pastor es la cabeza, ¿cierto? Donde el pastor es la cabeza y el pastor se manda solo. Y del pastor hacia abajo guía a los demás. ¿Pero ¿y quién guía al pastor? ¿Quién guía al pastor, hermanos? Cri, 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 cri. Nadie. El Espíritu Santo, dicen. Pero usted sabe que el Espíritu Santo se mueve en un cuerpo horizontal, no piramidal. Tienen que haber pares, ancianos, pastores. Por eso, hermanos, es tan importante que nosotros, como iglesia, nosotros, hermanos, somos una iglesia reformada, que por ahora estamos autónomos. Por ahora, que tenemos un gobierno de ancianos, un consistorio, que yo, gracias a Dios, no me mando solo, ni se manda solo los hermanos, sino que todos lo hacemos aquí lo hacemos por representación democrática. Pero no es la democracia política, sino que es una democracia espiritual, por llamarlo de alguna forma. Pero aún así, nosotros que nos movemos como consistorio, que hasta ahora que parece que vamos bien, pero yo soy de la idea, y mis hermanos del consistorio también son de la idea, que necesitamos a alguien sobre nosotros. ¿Amén? ¿O no amén? Necesitamos un presbiterio. Y gracias a Dios estamos ya desde el año pasado pololeando con un presbiterio. Hermano. Hermano, micrófono, por favor, que es importante lo que dice, porque nos sale grabado. El centurión romano le dice que él es un hombre de autoridad y le dice, este anda y el otro ve, pero él también tiene autoridad sobre él. Y reconoce por eso en Cristo su autoridad en el mundo espiritual. Así es. El principio de estar bajo autoridad. Entonces, la autoridad delegada es justamente ese principio de autoridad delegada. Gloria a Dios. Tercero, seguir a los falsos maestros también conlleva a la esclavitud al pecado y en definitiva a la separación de Dios. Hay muchos hermanos que van a llegar y le van a decir al Señor, 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 hicimos milagros en tu nombre, hicimos esto y lo otro, pero el Señor les va a decir, nunca los conocí, hacedores de iniquidad, hacedores de maldad. ¿Cómo? Pero si yo hice todo, yo estuve en la iglesia, yo hice todo eso, pero viviste una vida en pecado. Ahora,
La vida santa que vivimos nosotros es una vida que está llena de ataques del infierno, pero gracias a Dios tenemos el escudo de la fe, con el cual desechamos, ¿cómo dice? Los dardos de fuego del maligno. Amén. Gloria a Dios. Bien, una pregunta. ¿Cómo enfrentamos la corrupción de la verdad? Esto no lo tengo escrito, lo voy a decir. Permanezcamos arraigados en la verdad. Número 1. Número 2, discernimiento espiritual, que es básicamente lo mismo que he hablado. Tercero, buscar la guía del Espíritu Santo. Cuarto, obediencia a la verdad. Amén. La fe verdadera. Tercer punto, la decadencia espiritual, verso 19. Dice, está hablando de la profecía que dieron los apóstoles. Y aquí Judas le da una bajada y dice, estos son los que causan divisiones. ¿Cuáles? Los sensuales, los que no tienen al Espíritu. El versículo 19, en otra versión, identifica a los falsos maestros como los que a sí mismos se separan, sensuales que no tienen el Espíritu. Primera característica es que causan divisiones, estos burladores. Causan divisiones. Estos falsos maestros son personas que se separan de la iglesia y que viven de acuerdo a sus deseos carnales. Mis hermanos, yo en esto voy a ser categórico. Hay muchísimos pastores falsos que han abierto iglesias no siendo enviados, sino que han abierto iglesias por divisiones. ¿Es así, hermano? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. La palabra en el original griego divisiones es apodiorizo, que significa desunir por una frontera. Es decir, hacer un partido divisor. O sea, que yo hago un partido dentro de la iglesia. Por ejemplo, en las iglesias grandes están los del pastor, los del profeta, los del hermano, los de aquí, los de allá. ¿Qué es eso? Ellos dividen a la iglesia forjando una iglesia dentro de una iglesia. Mis hermanos, yo he conocido a iglesias de jóvenes dentro de iglesias grandes. Y la iglesia de joven es una división totalmente aparte a la iglesia, ¿cómo se dice? Madre, materna. Eso no debe ser, hermanos. No debe ser. Por algo se llama división, porque divide. Algunos versículos que hablan sobre la división de la iglesia. Primera de Corintios 1:10 y Tito 3:10. Por favor, léalo. Yo le voy a pedir que lo pueda leer. El micrófono está ahí. Me gustaría que alguien lo leyera. ¿Quién? Jorgito. Primera de Corintios 1:10 dice. Amén. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente
y en un mismo parecer. Amén. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta de algo? Que la división va en contra de la unidad, va en contra del mismo sentir, va en contra del mismo parecer. Ojo, la unidad, porque nosotros podemos confundir la unidad con que estamos todos juntos. Mis hermanos, lamentablemente nuestra iglesia está un poco disgregada por los horarios, pues hay hermanos que pueden venir el día domingo, otros no, otros vienen cuando otros no vienen, ¿cierto? Es una realidad que nos ha tocado vivir a nosotros. Por eso nos vemos poco, pero la verdad es que somos alrededor de 40 hermanos. Y uno dice, ¿dónde están los 40? Bueno, están perdidos, no, están por ahí. Pero mis hermanos, estamos unidos igual. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo estamos unidos si no vienen a la iglesia, si no permanecen? Estamos unidos en el Espíritu. Y yo, hermano, creo eso. Ahora, ¿por qué? Porque somos de un mismo sentir, un mismo parecer. Porque yo soy el pastor, nosotros somos los ancianos de la iglesia, ¿cierto? Y nosotros hablamos con los hermanos. ¿Es así, Rodrigo? Hablamos con los hermanos, los llamamos. Por ejemplo, el hermano Pedro no pudo estar hoy día, pero con el hermano se habló, porque tienen cosas que son importantes de hacer para ellos. Entonces, ya, ok, pero estamos unidos. Lo que habla aquí, que la desunión, la división, es causada porque no hay un mismo sentir, porque no hay un mismo parecer, y ahí es peligroso. Ahí es peligroso, hermanos. Tito 3:10. Ya, esta está buena. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. El 11. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Gloria a Dios. Es importante el consejo de Tito ahí. Gracias, hermano. Es importante, hermanos. Es tan importante y tan relevante porque justamente aquí está planteando lo que Jesús enseñó en Juan 16, ¿cierto? ¿O Juan 18? Juan 18. 18, verso 16. Aquí dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación. Eso, una y otra amonestación, se entiende como la primera, como la segunda, y a la tercera, deséchalo. ¿Eso le parece conocido? Vamos a Mateo. Mateo, según yo, 16. Puede que me equivoque. No, Mateo 18. Mateo 18, versículo 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿cierto? Ve y repréndele estando tú y tú él solos, y si te oyere, le has ganado a tu hermano. Esa es la primera vez que dijo Jesús. La segunda, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. La segunda instancia. La tercera instancia, si no los oyere, dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia. Si no oyera a la iglesia, ¿qué dice? Deséchalo. O sea, no está hablando, yo sé que en la palabra deséchalo es fuerte, hermano. Es fuerte. En el griego es más fuerte.
Porque tiene un imperativo que está diciendo, sácalo de cuajo, arráncalo de ti, como un tumor. Porque esos hermanos son tumores. Y si uno no los saca, van a contaminar al cuerpo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Bien. La palabra sensuales significa que se deleitan en los placeres carnales. No me estoy refiriendo solamente a los placeres sexuales, sino de los sentimientos, de las cosas sensoriales. Estos falsos maestros viven de acuerdo a sus deseos carnales. Veamos unas señales que nos advierte este versículo. Primero, acciones de los individuos decadentes. Tome nota, porque no lo escribí. Las acciones de los individuos decadentes. Son personas divisionistas, causantes de discordias, siguen sus instintos animales y se entregan a la inmoralidad sexual. Casi siempre terminan estos hombres, aquí en Chile y en otros países, terminan en escándalos sexuales. Lamentablemente nosotros sabemos de un caso muy cercano. Que el Señor nos ayude, hermano. Nos ayude a mantenernos en la línea. Que el Señor nos ayude. Desprecian la autoridad delegada. Esos ministros son ministros que ellos, por ejemplo, esta iglesia, que no la voy a nombrar, pero tú sabes a la cual me estoy refiriendo, Mario, es una iglesia que tenía un gobierno, pero desde la cabeza hacia abajo. De la cabeza hacia arriba estaba el Espíritu Santo. ¿Y saben qué pasó con ese pastor? Acusaciones, y no acusaciones, sino que dictámenes de la ley. Él tuvo, muchas cosas. Desprecian la autoridad, blasfeman de las autoridades que los gobiernan, viven para satisfacer sus propios deseos sin preocuparse por el bienestar de los demás. Segundo, las consecuencias de los individuos decadentes. Las consecuencias, ¿cuáles son? Las consecuencias de la decadencia espiritual. Número 1, separación de la comunión con Dios. ¿Cuál consecuencia yo voy a tener si yo persevero escuchando a falsos maestros? Voy a tener una separación tarde o temprano de mi comunión personal con Dios. No va a ser tan relevante, va a ser irrelevante, va a ser como, no, ese Señor me oye. ¿Ha escuchado varios así, cierto? No, ese Señor me oye, si yo estoy bien con Dios. Yo estoy pecando, pero estoy bien con Dios. Estoy fornicando, pero estoy bien con Dios. Estoy alcoholizándome, pero estoy bien con Dios. Número 2. La destrucción de la vida espiritual y la pérdida de la salvación. La destrucción de la vida espiritual y de la pérdida de la salvación. Esta pérdida de la salvación, ojo, no es para los creyentes, es para los que creyeron ser creyentes y no eran creyentes. ¿Me entiende, cierto? Porque usted sabe que nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo y somos salvados por la justicia de Él y creemos en el Señor y el Señor nos da testimonio por su Espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quiénes pueden decir eso aquí? Levántenme la mano. ¿Quiénes pueden dar testimonio y decir yo soy hijo de Dios? Ya. ¿Quién me puede decir que es salvo hasta el final?
No vi muchas manos levantadas. No. Lo pregunto, hermanos, porque eso es importante. Porque no depende de tus pecados personales. Depende de la obra del Señor. Ahora, que uno peque deliberadamente es que no han nacido de nuevo, hermano. Porque uno cuando peca, se vuelve, le da una depresión, por lo menos. Se afecta. Que el Señor nos ayude, hermano. Bien, una señal importante de los que causan el espíritu, de los que causan divisiones. Y esta señal es importante, por favor, ya voy a terminar. Quédese, no se vaya. Es que no tienen el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que un líder o hermano tiene el Espíritu Santo? Y aquí se encendió la luz roja. Porque muchos de nosotros queremos saber quiénes tienen el Espíritu Santo, porque somos personas que nos gusta saber, pero primero nos tenemos que preguntar si nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y si tienen el Espíritu Santo, no te va a interesar saber que tienen el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Pero a las personas que les interesa saber quién tiene el Espíritu Santo es porque no tienen el Espíritu Santo. Son las personas que andan viendo la paja en el ojo ajeno y no ven la viga que está en su ojo. Mis hermanos, yo jamás me pregunté, hasta yo me convertí en el año 91 y en el año 2006, 2006, recién me hicieron la pregunta si la salvación se perdía o no. Y yo recién ahí, después de ¿cuánto? Después de casi 15 años, me hice la pregunta. O sea, me hicieron hacerla, digamos, que me la hiciera. Y obviamente la respuesta fue, la salvación no se pierde porque es un regalo del Señor. Y yo no manejaba el tulip en ese momento, no lo manejaba. No sabía nada de la perseverancia de los santos, de la preservación del alma, no sabía nada. Pero me di cuenta de algo. Me di cuenta que los que preguntaban tenían duda de su salvación. Y hasta el día de hoy, ellos tienen duda de su salvación. Que el Señor nos ayude. Entonces, ¿cómo sabemos que un líder o hermano tiene el Espíritu Santo? Podemos confundir el carisma de una persona con la unción del Espíritu Santo. Y eso se da mucho. Hay muchas personas que son carismáticas. ¡Wow! ¿El Espíritu Santo está en esa persona? No, necesariamente. La inteligencia y conocimiento como sabiduría de Dios. Yo he conocido hermanos que tienen una mente prolífica, pero no tienen el Espíritu Santo. Ciertamente, conoceremos si alguien tiene el Espíritu Santo, tome nota, glorifica a Cristo en todo. La persona que glorifica a Cristo en todo, tiene el Espíritu Santo. Número 2, y es una prioridad permanecer en el cuerpo de Cristo. Son dos cosas que van juntas. Una es glorificar a Dios, pero no glorificar a Dios en su casa, glorificar a Dios en el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Yo sé, hermano, que en las iglesias, hay muchas cosas que aún pueden gustarte o no gustarte. Pero no hagan ni tal, hermano, no hagan ni tal de irte, de separarte de tu iglesia. Yo sé que hay cosas, incluso hay cosas que a mí no me gustan de ustedes, pero yo me las trago. Hay cosas que a ustedes no les gustan de mí, pero ustedes se las tragan. Espero. No la vayan vomitando de uno en otro diciendo, el pastor es el pastor. Que el Señor nos ayude, hermano.
¿Por qué? Porque somos una comunidad. ¿Una comunidad de qué? De santos, justos pero pecadores. Me gusta mucho esa frase de Martín Lutero. Justus et peccator. Justus et peccator. Justos y pecadores. Gloria al Señor. Amén. ¿Cómo nos enfrentamos a la decadencia espiritual? Busquemos una transformación, busquemos diariamente la transformación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te transforma. ¿Y cómo te transforma? No viene el Espíritu Santo y viene, y ahora vas a ser transformado. No, no es así. El Espíritu Santo te transforma en la medida en que nosotros vamos a Cristo. En oración. Cierras tus ojos. Muchas veces tú sales de la casa y no oras, pero te acuerdas en el camino, dije, no oré, y oras. Gloria al Señor. Ahí Dios te está transformando. Segundo, esta palabra que nos gusta mucho. Perdón, no está escrito. Cultivemos una vida de obediencia. Amén. ¿De obediencia a qué? Al Espíritu Santo. ¿De obediencia a qué? ¿A quiénes? A nuestros líderes. ¿A quién? A la palabra de Dios. ¿A quiénes? A nuestras autoridades superiores. Nuestras autoridades. Tercero, promovamos la unidad y el amor. Cuarto, permanezcamos firmes en la fe. Gloria a Dios. Conclusión, hermanos. La fe verdadera se basa en el conocimiento de la verdad revelada en las Escrituras y en una relación personal con Jesucristo. La fe verdadera es activa y produce frutos en nuestras vidas. La fe verdadera nos lleva a buscar la santidad y a vivir una vida que glorifique a nuestro Salvador. En medio de la decadencia espiritual que rodea nuestras vidas, debemos estar alertas, no dormidos, y tenemos que estar vigilantes. Que el Señor nos ayude. Que el Espíritu Santo nos fortalezca, hermanos. Póngase de pie. Y nos dé discernimiento para reconocer y rechazar las falsas enseñanzas. Encomendémonos a Dios, pidiendo su gracia y su guía para vivir una fe auténtica y verdadera. Gloria al Señor. Les invito a que se ponga de pie y juntos, en el nombre de Jesús, oraremos. Amado Padre Celestial, nos acercamos a ti en este momento de oración, agradecidos por la oportunidad de estudiar y reflexionar sobre tu palabra. Te damos gracias por revelarte a nosotros a través de las Escrituras y por permitirnos crecer en conocimiento y entendimiento de tu verdad. Padre, hoy hemos explorado el pasaje de Judas 17-19 y hemos reflexionado sobre la importancia de mantener una fe verdadera en medio de un mundo lleno de falsas enseñanzas y decadencia espiritual. Te pedimos, Señor, te pedimos, Padre, que grabes en nuestro corazón las verdades que hemos aprendido y que nos guíes en la aplicación práctica de ellas en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos des discernimiento para reconocer y rechazar las falsas enseñanzas que puedan surgir a nuestro alrededor. Ayúdanos a aferrarnos a tu palabra como nuestra guía y como fuente de verdad absoluta. Que nuestro amor por ti y nuestro deseo de conocer más de ti sea lo que nos impulse a profundizar en el estudio de las Escrituras. Padre, también te pedimos que nos des la fortaleza para mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos oposición o tentaciones para apartarnos de ti. Ayúdanos a perseverar en la verdad
y a vivir vidas que reflejen el amor y la obediencia de tu palabra. Oh Dios, que el Espíritu Santo nos guíe en nuestra búsqueda de una relación más profunda contigo y nos capacite para vivir de acuerdo a tus mandamientos. Padre, te pedimos que uses este tiempo de exposición bíblica en nuestras vidas para transformarnos y conformarnos mucho más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Que nuestras vidas, Padre, sean testimonios vivos de tu amor y verdad en medio de un mundo que tanto necesita conocer la esperanza que solo se encuentra en ti. Te agradecemos, Señor. Te damos gracias. Dele gracias al Señor. Alabe a Dios, Señor, por escuchar nuestras oraciones y por estar presente en nuestras vidas. Encomendamos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén y amén.